Acompañamiento para las nuevas espiritualidades. Esta está muy relacionada con la que veníamos conversando ahora de nuevas generaciones. Les ubico de la siguiente manera. Habíamos dicho, en las nuevas generaciones desciende la participación en la iglesia. Hay poco interés en la institucionalidad religiosa, en la pertenencia a una iglesia. Todo eso está bien. Cuando los sociólogos ven esas estadísticas, tienen una forma de leerla. Si baja la pertenencia y baja la afiliación, baja la fe. Es decir, si antes teníamos un 80 y después pasa un 60 y vamos en un 40, la fe está desapareciendo. Esa es una conclusión para mí que no hace justicia a la realidad que estamos viendo, por la siguiente razón. Si antes asistían a la iglesia estos, y es verdad que ahora asisten estos, y ahora asisten estos, no se puede hacer la conclusión de que lo que está bajando es la fe, lo que está bajando es la pertenencia a la iglesia. Agreguemos algo más. Por otro lado, así como baja la pertenencia, baja el interés en los temas de espiritualidad. ¿Vamos ubicándolo entonces? Claro, porque vamos a hablar de espiritualidad. Entonces, cuando yo voy a hablar de espiritualidad, no estoy hablando necesariamente de pertenencia, no estoy hablando de iglesia, estoy hablando de cómo hoy, no solamente las nuevas generaciones, el mundo en general está cultivando eso que le pertenece a todo ser humano, que es su relación con lo trascendente, con el misterio de la vida, con eso que decía San Agustín, que hay algo que nosotros tenemos adentro y que logramos satisfacer, pero que solamente lo satisfacemos cuando nos encontramos con Dios. Pero decía, es que es como algo que uno tiene, que uno no sabe explicar. Sí, es que el ser humano, eso lo decimos desde la fe, el ser humano por creación ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que tiene una capacidad de comunicarse con ese mundo de lo espiritual. Nosotros, ese mundo de lo espiritual, lo ubicamos y lo resolvimos ¿cómo? A partir de Jesús, a partir de la Biblia, en la iglesia. Nosotros esa parte de la espiritualidad la resolvimos así, pero es que hay otros que la están resolviendo de otra forma. Hay otros que fuera de la iglesia siguen manteniendo la referencia de Jesús, de la Biblia, pero cultivan esa espiritualidad de formas que hoy nosotros no logramos comprender bien. Encuentra gente con valores, gente que respeta, gente que se compromete, tienen prácticas de silencio, meditación, lectura de la Biblia, muchos, pero en contextos no eclesiales. Noten que estoy intentando hacer un esfuerzo, quizá exagerado, para hacer una sencilla diferencia que a mí me parece vital. Lo religioso institucionalizado con lo espiritual desinstitucionalizado y libre. ¿Por qué es importante la diferencia? Porque lo que estamos viviendo con nuestras hijas y nuestros hijos es un conflicto de que los vimos en la iglesia y ya no van a la iglesia. Cuando no van a la iglesia, entonces los categorizamos como ya no cree. A ver, despacio. ¿Ya no creen qué? No, ya no creen en la iglesia. Pero es que para nosotros en las generaciones adultas no estar en la iglesia es no creer. Y resulta que hoy hay muchos que creen fuera de la institucionalidad. Y digámoslo, fuera de la creencia cristiana también.
se acogen a otras formas de creer, de cultivar su vida, de comunicarse con lo trascendente. No es la nuestra, pero son espiritualidades. ¿Estamos de acuerdo? Son espiritualidades. Por eso preferimos hablar de espiritualidades. Hay espiritualidades cristianas y ahora nos encontramos con unas espiritualidades. Podrían ser cristianas, allí yo no podría definir porque preséntenme el caso primero. Podrían ser cristianas, pero fuera de la iglesia. Las estadísticas señalan, por lo general, una de esas realidades, que es la de la afiliación confesional, pero dejan por fuera lo otro. El fenómeno de 16 de cada 100 habitantes del mundo, para que vean también que en el campo global del mundo de las religiones hemos tenido también transformaciones que debemos entender hoy. 16 de cada 100 habitantes del mundo, exactamente el 16.3, no se identifica con ninguna religión. No son ateos, no se identifican con una religión. Incluso hoy la palabra ateo se está cuestionando académicamente, porque los ateos pertenecen también a una generación en la que habían creyentes de ese Dios, ateos respecto de ese Dios, pero al cambiar las formas de entender a Dios, han preferido mejor llamarlos aconfesionales. Mire que ya eso también muestra la dificultad para entender el mundo de las espiritualidades de hoy, porque cuando le dicen ateo es ateo respecto a ese Dios, entonces mejor llamarlo aconfesional. Temas de académicos. Este grupo de los que no quieren pertenecer a nada son el tercer grupo más numeroso si vamos a registrar el mundo de las religiones. El cristianismo tiene el 31.5%, el islam tiene el 23% y los que no pertenecen a ninguna el 16%, tercer lugar. Después le sigue el hinduismo con el 15%, el budismo con el 7%, religiones populares, étnicas, ancestrales el 5.9%, otras religiones no llegan ni a un punto, 0.8%, y el judaísmo, la más pequeñita, 0.2%. Por otra parte, el fenómeno de la secularización en Europa es evidente. La Europa donde sucedió lo que sucedió un 31 de octubre de 1517, Lutero, ¿se acuerdan? Una Europa que no quiere saber ni de catolicismo ni de protestantismo. Holanda y tantas otras. Miles de personas que antes se identificaban con el catolicismo, hoy no lo hacen. Registre usted las fotografías y las estadísticas del Chile católico de 1960 y compárelas con las del 2023. El 18%, vamos a hablar de la madre patria, el 18% de los españoles, por ejemplo, no tienen adscripción religiosa. El 87% de esos nació en el catolicismo. El catolicismo no llega de la mano de España. En todo caso, esta es una crisis de institucionalidad religiosa, pero no propiamente de lo religioso. ¿Me aceptan esa diferencia? Hay una crisis de la institucionalidad, pero está creciendo la espiritualidad. El 16.3 que mencioné en el primer punto, puedes experimentar sentido de la trascendencia, actitud religiosa, valores éticos, de una manera espontánea, de una manera diferente a como nosotras lo cultivamos en la iglesia, al margen, sí, de la institucionalidad religiosa. Y esto representa es el fracaso de la religión organizada, según ellos, porque dogmatizan el mensaje ético y en cierta medida lo mercantilizan.
Estamos, en otras palabras, ante un cambio de paradigma. Básicamente, yo creo que ahí llegamos, ¿no? Estamos en un cambio de paradigma. Y si quieren que la cosa se ponga más dramática, algunos estudiosos dicen que lo que está pasando en el mundo de la fe, la religión, la trascendencia, no se veía desde el Paleolítico. Que estamos viviendo un quiebre de esas institucionalidades que acompañó a la cultura, sobre todo occidental, por siglos. En religión, hoy se mencionan nuevos paradigmas. Estos paradigmas incluso, mire que esto a veces choca un poco, ¿no? Hay un libro que tiene como título Espiritualidad sin religión, sin credo, sin iglesia y sin Dios. ¿Es posible eso? Bueno, choca. El título del libro choca. María Corbí es el escritor de ese libro. Pero lo repito, espiritualidad sin religión, sin credos, sin iglesias y sin Dios. Para nosotros imposible. Pero eso está pasando. Un buen ejemplo de espiritualidades muy diversas, ahora usemos la palabra diversas porque aquí aplica muy bien, es lo que yo he llamado, ya ustedes hicieron conmigo el acuerdo de que no me van a creer todo lo que estoy diciendo. Cada uno escoge y va con lo suyo. Hace poco me invitaron para hablar sobre espiritualidad y yo escogí el título Espiritualidades ateas. La espiritualidad puse como ejemplo de José Saramago. Es uno de mis escritores favoritos, el portugués, José Saramago, escritor de El Elefante, el escritor de tantas otras obras fantásticas, fabulosas, uno de mis favoritos. Bueno, yo que me he detenido ya por varios años en la vida de Saramago, encuentro una persona de valores, una persona con una ética intachable, compromisos políticos y sociales hermosísimos, una vida entregada a otros. Una de esa gente que uno lo pondría de diácono en la iglesia, pero se declara ateo, anticlerical, rabioso, en fin. Me parece que ahí hay lo que pudiéramos representar en esas formas de vivir la trascendencia y de lograr el sentido de vida y de desarrollar valores éticos fuera de toda institucionalidad religiosa. ¿Tuvo Saramago algún vínculo con algo trascendente? No se sabe. Yo descansé un poquito porque de todas maneras el título era provocador, hablar de la espiritualidad de los ateos, una vez que fui a Lisboa y fui a la casa de la Fundación José Saramago. Entré, revisé, miré el museo, ahí estaba todo lo de José Saramago y encontré que entre los libros que vendían había uno, adivinen con qué título: La espiritualidad clandestina de José Saramago. La espiritualidad clandestina de José Saramago, que sigue en portugués, no lo han publicado en español y lo sigo esperando. ¿Qué estoy intentando decir? No podemos reducir hoy ese mundo de la fe a la iglesia. ¿Cómo acompañar lo que está pasando de espiritualidad fuera de la iglesia? Primer desafío, los hijos e hijas que ya no quieren venir a la iglesia, guardan valores, guardan creencias, guardan referentes que aprendieron en la iglesia y lo están expresando de otras maneras que hay que saber acompañar en lugar de condenar o criticar. Eso es todo lo que quiero decir. En lugar de criticar y condenar, acompañar para aprender lo que está pasando allí. Esta noche vamos a hablar de Jesús como maestro del acompañamiento. ¿Ustedes se acuerdan el texto de Lucas 24 cuando Jesús va acompañando a esos dos que vienen decepcionados después de la muerte? Bueno, pero hay que venir esta noche porque les voy a decir qué pasó allí. Pero mire cómo acompaña
cómo acompaña decepciones religiosas y cómo lo hace sin identificarse como Jesús, pero están caminando con Jesús sin darse cuenta que es Él. Y estos muchachos que no volvieron a la iglesia, Jesús sigue con ellos, porque Jesús afortunadamente también está fuera de la iglesia. ¿Cómo acercarnos a esas nuevas realidades? Miedo conservador, desconcierto paralizante, acogida crítica, acojo todas las religiones, esté donde esté, todo es igual. Creo que tampoco. O uno que voy a proponer, me parece que hay una nueva oportunidad de hacer misión basada en el acompañamiento, otra vez acompañamiento humano, diálogo respetuoso e interpelación cristiana. Déjame, yo te digo cómo veo eso que estás viendo desde mi fe y diálogo desde mi punto de vista cristiano, para no esperar otra cosa que quizá no va a resultar, que vuelva a la iglesia para que volvamos a hablar de fe. Es una nueva oportunidad misionera. Miren lo que hizo Pablo con la diversidad espiritual de su tiempo. Voy a referirme a Hechos 17 a partir del 16. Vamos a leer ese texto teniendo en cuenta el acompañamiento en medio de esa diversidad de formas de buscar a Dios y de creer en Él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios. A diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Noten que aquí ya la misión no se cumple en la sinagoga, sino en la plaza. Algunos filósofos epicúreos y estoicos hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Entablaron una conversación con él y unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y llevaron a una reunión al Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, preguntaron. Porque nos presenta usted ideas que suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades y sobre todo las novedades en temas de religión y fe. ¿Qué sigue en el pasaje? Porque lo conocemos bien. Pablo encuentra una oportunidad en esa diversidad y al final termina hablándoles del Dios no conocido y dice: ese ya encuentro un punto de referencia allí. Hay algo común. Entre todos los dioses hay unos que están buscando cultivar su espiritualidad en algo que llaman el Dios no conocido. ¿Serían agnósticos? Porque el agnóstico no es ateo, ¿no? Dice: prefiero no hablar de Dios porque a Dios no se le puede conocer. Y estamos en el país más agnóstico, junto con Uruguay. Quizá habría que encontrar esos puntos donde entablamos no una fe común, pero sí un espacio de conversación posible. Ese es el acompañamiento que habría que dar. Entonces Pablo no sale solamente para predicar en los lugares donde la fe le era más común a él, como era su fe judía, el templo o la sinagoga, sino que ahora lo llevan al Areópago. Y allí encuentra el lugar común de conversación a partir de esos que dicen al Dios no conocido. Y él dice: bueno, ahí yo tengo algo que decir porque precisamente es el Dios que yo también sigo, creo y predico. Hay una oportunidad misionera, aunque no a la manera tradicional de la misión, esa de que me acerco a un católico para predicarle algo que él no sabe, esperando que acepte el mensaje que yo le presento y llegue a la iglesia.
Esa ha sido más o menos la ruta que hemos seguido desde los años cuando llegó el Evangelio a América Latina, y llevamos un poquito más de un siglo. Llegamos para predicar a un mundo católico, que considerábamos idólatra, con un evangelio que lo libraba de la idolatría, lo traía a la verdadera fe en Jesús y lo vinculaba a la iglesia. Eso se llamaba verdadera conversión. Ese discurso sigue teniendo un lugar, pero ya no es el único, porque el mundo católico cambió, las espiritualidades ahora son otras. La iglesia prácticamente se dividía en católica 98%, evangélica el 2%. Cuando yo comencé a ser pastor en Colombia era 97 católica, 3% evangélica. Entonces teníamos el 97 para evangelizar. Pero es que el mundo cambió. Ahora revísese las estadísticas cómo está. Ese formato no nos sirve hoy, porque ese formato no logra acompañar lo que está pasando, porque nos confunde y no sabemos qué es lo que está pasando. Sobre todo lo pondríamos como ejemplo en el espacio del agnosticismo en Chile. ¿Habría espacios de conversación? ¿Qué entendemos por agnosticismo y qué entiende el agnosticismo por su propio agnosticismo? ¿Habría un espacio de conversación cuando dice que él no es ateo, puesto que no se atreve a hablar de Dios porque a Dios no se le puede conocer? ¿Hay una espiritualidad en el agnosticismo? Son preguntas que tendríamos que levantar. Es oportunidad misionera porque hay una misión que cumplir, pero la misión no es solo la comunicación de un mensaje con el propósito de que éste sea recibido y aceptado. Es acompañar vidas, es buscar puntos comunes para construir un Chile mejor. Esa es misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es Chile se transforma si todos vienen a la iglesia. No, la misión de la iglesia es aportar a la construcción de Chile y encontrar puentes con los que no vendrán a la iglesia. Porque el asunto es que tenemos que convivir en este Chile más diverso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Esa es misión de la iglesia. Reconocer valores, reconocer éticas, reconocer apuestas políticas, construir puentes para apuntar a lo que es misión de la iglesia. La misión de la iglesia es ayudar a que este mundo sea más parecido al mundo que Dios sigue soñando. Y eso lo llamamos reino de Dios. Un mundo donde haya justicia, convivencia, alimento para todos, respeto para el migrante, convivencia en la diversidad, respeto a los derechos. Entonces, eso que llama el Antiguo Testamento el Shalom, se construye con hombres, con gente de buena voluntad, dice el Evangelio, que no siempre vienen al templo, pero con los que tenemos que convivir. Pienso que en este mundo de las nuevas espiritualidades, un enfoque de misión y de oportunidad misionera es ayudar a construir un Chile que convive, se respeta, guarda sus derechos y se entiende en medio de sus diferencias, por lo menos para convivir con ese respeto mencionado. Misión se entiende aquí entonces como actuar como Dios actúa, buscando lo que Él busca. ¿Y cómo actúa Dios? Nada mejor que ver cómo actuó Jesús. Jesús frente a la samaritana, Jesús frente a la sirofenicia, Jesús frente al joven rico. Son tres modelos diferentes. Dame de beber. A la sirofenicia, mujer, no hay lugar para ti. Pero después entabla un diálogo con la sirofenicia y la sirofenicia le dice: has venido solamente a los de tu iglesia, a los de la casa de Israel. Pues mira, ¿y por qué no me das una migajita como los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa? El Señor la escucha, el Señor capta el mensaje de la mujer. Era mujer,
era pagana y estaba fuera de las fronteras de Israel. Hoy ella sería una libanesa, estaba en Sirofenicia. Pero cuando la mujer le dice eso, Jesús se rasca la cabeza y dice: mujer, tienes razón, tu fe te ha salvado, vete, tu hija. Y dice los estudiosos de los textos bíblicos que a partir de ese momento Jesús comienza a pensar que la misión de Dios va más allá de Israel. Quizás se dejó enseñar por la misma mujer. Quizá una pagana tuvo algo que enseñarle a Jesús. Ya acordamos que no me creen todo lo que yo digo, pero son preguntas que yo dejo con ese texto. Pero hay un diálogo con espiritualidades distintas, ¿ves? Ahora, volviendo a lo de las espiritualidades, Jesús tenía más problemas con los del templo que con los de fuera del templo. Esa es otra cosa que hay que pensar para ubicarnos en este nuevo mundo. Jesús tiene más problemas con los fariseos, a quienes acusa de ladrones, en algunos casos, que se quedan con las casas de las viudas, que son hipócritas, y que un día, qué atrevido fue Jesús, hablando de estos temas, dice: en el reino de los cielos las prostitutas y publicanos irán primero que ustedes. Es una forma de deconstruir el referente tradicional de la religión. Los que están en el templo son, los que están afuera del templo no son. Y Jesús, que estaba entre el templo y fuera del templo, porque era espiritualidad de frontera. Jesús vive una espiritualidad de frontera. Lo que le enseñó José y María, que vimos hace un rato, él lo revisa, él lo cuestiona. ¿Han visto cómo Jesús evoluciona también en su desarrollo de su propia espiritualidad? Jesús no recoge la espiritualidad que traía de la sinagoga. Jesús la reconfigura. Oísteis que fue dicho, mas yo digo. Y eso que aprendió de pequeñito, él lo reelaboró a partir del llamado que Dios le había hecho. Al punto que una vez llegan María, sus hermanos, lo quieren llevar de nuevo para la casa, porque pensaban, ¿se acuerdan?, que estaba fuera de sí. Problema de salud mental ya por otro lado, ¿no? La familia lo acusa de estar trastornado. Y no era trastornado, era transformado. Reformó todo lo que le enseñó mamá y papá. Con los hijos tiene que aplicar esto, porque en el acompañamiento de las nuevas espiritualidades es dar el espacio libre para que los hijos y las hijas reconfiguren lo que un día le dimos. Eso te lo doy no para que lo conserves igual, sino para que hagas de eso incluso algo mejor que lo que yo te di. Y de allí pueda yo recibir también, que es lo que María hace con Jesús. Entonces, primero, oportunidad misionera. Es una oportunidad de misión, pero una misión entendida desde la perspectiva más allá de la evangelización. Segundo, acompañamiento humano. Yo creo que en acompañamiento humano estamos siendo muy reiterativos. Dijimos acompañamiento humano en diversidad sexual, acompañamiento humano en salud mental, acompañamiento humano a nuevas generaciones, acompañamiento humano en las espiritualidades, porque al fin y al cabo a lo que nos envía el Evangelio es hacer seres humanos más humanos. Entonces el acompañamiento tiene que ser más humano, donde yo trato al otro como ser digno, como ser con derechos, lo hemos dicho ya. La otra persona es ante todo un ser humano. Me acerco a un ser humano antes que a un agnóstico, antes que un ateo o a confesional o budista o musulmán. No, antes que todo eso es un ser humano. Y a partir de la humanidad, como lo hacía Jesús con la samaritana, la sirofenicia, se construye un diálogo también basado en el amor y el respeto mutuo. El acompañamiento humano se basa antes que en un discurso, en una relación. Si usted con sus hijos e hijas perdió el discurso, no pierda la relación.
¿Cómo mantener esa relación y cómo mantener ese diálogo siempre vivo? Y aquí estoy hablando de hijos e hijas por lo más inmediato, pero esto se está dando en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, donde tenemos esos diálogos, y se está dando sobre todo en el WhatsApp. En el WhatsApp. A veces esa relación será amistosa, en otras será simplemente humana, con calidez, con esa calidez que nos debe caracterizar y que representa el amor que Jesús nos enseñó. Lo vamos a ver esta noche. Tercero, diálogo respetuoso. Diálogo respetuoso. El diálogo respetuoso sobre todo se basa en algo que a los evangélicos nos cuesta mucho. El diálogo respetuoso no habla desde la superioridad del discurso. Y digo que nos cuesta porque nosotros hemos hablado desde la superioridad. Superioridad de que yo soy salvo, tú no lo eres. Y eso, en lugar de ser un punto de encuentro, ha sido un punto de distancia y en cierta manera de orgullo. El discurso de que yo pertenezco y tú no perteneces. El diálogo respetuoso tiene que ponerse por otro nivel. La escucha activa, la empatía, el lenguaje respetuoso, que incluye el respeto a las diferencias. Eso sí, firmeza en mis convicciones, claro que sí, que incluye paciencia, honestidad y afecto. Ahora que estás en la universidad y que se te da fabuloso, a los 67 o 68 años acaba de entrar a la universidad, compañeros con un promedio de 18 años, mira los diálogos que se deben dar allí, estudiando teoría queer, eso es fantástico. Pero los diálogos que se tienen que dar en la universidad, si lo vas a hacer desde la superioridad de la edad, no te van a creer. Desde la superioridad confesional, menos. ¿Qué diálogo entablamos con estas nuevas espiritualidades? Si no es el modelo de Jesús, de este diálogo que estamos llamando aquí respetuoso. Y cuarto, porque este no se nos puede ir, interpelación cristiana. Vamos a ver. No es el diálogo que dice yo acepto, elogio y aplaudo todo lo que tú creas. No, el diálogo respetuoso interpela. El diálogo respetuoso dice, un momento, mire, usted puede creer eso, pero yo tengo otra perspectiva para verlo. Interpela. Incluso yo pienso que eso que estás haciendo, eso puede resultar también muy nocivo pero interpela. Allí donde hay verdaderamente respeto, hay interpelación. Eso de quedarte callado y usted siempre tiene la razón, eso es el diálogo del vendedor. El vendedor siempre tiene el lema de el cliente siempre tiene la razón, pero eso es de vendedores. Y como nosotros no somos vendedores del evangelio, sino seres humanos que seguimos a Jesús, entablamos relaciones donde sí podemos interpelar. El hijo o la hija que dicen, pues yo veo esto así, pues yo no lo veo así. Yo he aprendido del evangelio e interpelas en ese diálogo respetuoso. Interpelamos a partir de la grandeza de la fe sobre la ética, de la necesidad de un modelo. Es decir, ¿dónde está la ventaja de ser cristiano? Vamos a hacernos esa pregunta. Si estamos en un mundo diverso, en un mundo plural de espiritualidades, nosotros interpelamos desde la fe de Jesús. ¿Cuál es la ventaja que tiene la fe cristiana? No para creernos superiores, sino cuál es la gran diferencia que nosotros le encontramos al evangelio, porque de ese punto vamos a interpelar, ¿no? Entonces, lo que yo pienso, y a esto habría que organizarle otras cosas más, la diferencia, superioridad. Paréntesis, una vez estaba hablando con un masón. Los masones son muy conocidos aquí en Chile. Había sido profesor de filosofía mío en el bachillerato y después resultó ser muy amigo de quien era mi pastor. Era masón.
Nos hicimos buenos amigos, había sido mi profesor y un día me invitó a su apartamento. Me dice: Harold, yo te he invitado porque en la logia masónica nosotros hemos hecho una sesión y yo he presentado tu nombre para que seas miembro de la logia. Entonces yo me sentí muy agradecido. Yo no entendía ni qué era logia, ni muy bien qué era masón. Nunca he entendido a los masones, con mucho respeto. No logro captar. Le dije: pero mira, ahora que me estás haciendo ese ofrecimiento que te agradezco, voy a aprovechar. ¿Qué es lo que creen? ¿Cómo lo creen? ¿Cómo lo viven? Y hay unas cosas admirables, ¿no? Esto de la fraternidad, la compañía, la solidaridad, la apuesta por transformaciones sociales. Bueno, pero vino la pregunta a la que voy. Yo le hice esta pregunta: Orlando, en breves palabras, ¿qué me agrega la masonería que yo no tenga? Una pregunta de confianza, ¿no? Eso no se le hace tampoco a cualquiera. ¿Qué es lo que yo no tengo? ¿O por qué me quedo así? ¿Y qué es lo que yo creo que agrego? Bueno, él me respondió y tuvimos un diálogo y tal. Para tranquilidad de todos, no llegué a la logia. Pero miren, me quedé pensando en esta pregunta: ¿qué es lo que yo pienso que trae mi fe que otras no tienen? Y esa superioridad o esa diferencia tiene que verse con mucho respeto, como lo hizo Jesús. Lo que yo pienso que trae nuestra fe es lo siguiente: pone la fe por encima de la ética. Porque la vida buena no es solamente ética, es gracia. Cuando la ética falla, nos acogemos al perdón. ¿Estamos bien? Si la vida se vive solamente dentro de la ética, cuando la ética falla, búsquese el ansiolítico, porque ser incoherente en esta vida cuesta y duele. En el caso nuestro, la ética es un referente de vida, pero nosotros sabemos que por más coherentes que queramos ser, siempre hay vacíos de incoherencia, porque el ser humano, decimos en la fe aquí, es pecador y siempre quedan sus vacíos. En ese vacío nos acogemos a la gracia. Eso es lo que yo llamo vivir no por ética, sino por gracia, por fe, apostando a la ética de Jesús, pero sabiendo que al fin y al cabo se nos juzga por la gracia. Otra ventaja: tenemos un modelo. Yo creo que eso es lo que yo más aprecio. Yo tengo un modelo que es Jesús, un modelo de vida, un modelo de relaciones, un modelo de cómo administrar la vida, a qué apuntarle, qué anhelar en esta vida. Si el modelo mío es Michael Jackson, si el modelo mío es Steve Jobs, si el modelo mío es, me quedo muy corto, aspirando solamente a, no, el modelo mío es Jesús. Por eso yo me intereso todos los días en leer un pedacito del Evangelio, que es lo que yo hago en redes sociales. Todos los días publico algo, pero de Jesús, porque es que yo sigo más enamorado de Jesús, de su modelo de vida. Eso es extraordinario, extraordinario. Tercero, el cultivo de una relación con lo trascendente. Es decir, nosotros tenemos un algo más. Lo desarrollamos a partir de lo que Jesús nos enseñó del Padre, a eso que llamamos Abba Padre, que llamamos Padre Nuestro. Tenemos una forma de entender lo trascendente. No solamente es la vida, no solamente el universo, no, agradecemos a alguien a quien llamamos Padre, Padre bueno. Eso lo da la fe cristiana. Y yo no solamente creo en Dios, yo creo en el Dios de Jesús, en el Dios de Jesús. Para no terminar pidiendo guerras injustas y cosas que no son las que yo encuentro en el Evangelio. Otra diferencia en la interlocución: en lugar de la comunidad
que nos inspira, nos sostiene, nos alienta, nos fortalece. Si uno con los años mirara hacia atrás y viera cuánto le ha aportado la comunidad de fe. Hemos tenido malos momentos, sí. Hemos tenido peleas, sí. Es una iglesia inconsecuente, fundamentalista a veces, pero es la comunidad con la que hacemos la vida. Es la comunidad con la que hacemos la vida. En la pandemia esa comunidad nos acompañó. Y si usted no tiene como mucha seguridad de afirmar el valor que tiene la iglesia, pregúntele a un migrante. ¿Cómo se entiende vida eterna? ¿Cómo se entiende vida plena? ¿Cómo se entiende el más allá? Pues el cristianismo da ese referente. En el diálogo con las otras espiritualidades, donde vas a encontrar muchas respuestas acerca de esto. Las respuestas a esas grandes preguntas de la existencia, la muerte, el origen, la vocación, el destino, las encontramos en las Escrituras. Y desde allí me posiciono para entrar a un diálogo respetuoso y no siempre a partir de la superioridad invasiva o de la misión conquistadora que no nos ha hecho bien. Cuando oyeron lo de la resurrección, ¿cómo los interpeló? ¿Se acuerdan que quedamos en Hechos? Cuando oyeron lo de la resurrección, unos se burlaron. Y otros dijeron, los interpeló. Queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. O sea, seguiremos hablando. En ese momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Algunas. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros. Cuando uno avanza, el capítulo 18 se inicia así. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Los diálogos seguían, y los diálogos y las conversaciones seguían con otros. Acompañar las nuevas espiritualidades de hoy demanda entonces aceptar el pluralismo religioso que tenemos en nuestro mundo. Aceptarlo no es patrocinarlo, creerlo y acogerlo, es reconocerlo sin necesidad de identificarse con él, pero sí reconocer a la otra persona, valorar su ser sin reducirlo a su creer. Para nosotros la persona vale por lo que es, no por lo que cree, y ahí entablamos ese diálogo fecundo que hemos mencionado aquí, y de esa manera dar testimonio de la verdad de Jesús, actuando como Jesús lo hizo. Dice primera de Juan 2:6, porque el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, debe conversar como él conversó, debe acercarse como él se acercó y debe amar con la pasión que él lo hizo. Que así sea.